Bien, y ahora en la charla que cada semana mantenemos con nuestra experta en nutrición, veremos que es posible vivir sin trigo. Eulalia Vidal nos hablará de otros cereales y para introducirnos en el tema, pues aquí tiene un breve reportaje, atentos. El trigo sarraceno o alforfón no es propiamente un cereal. Contiene más almidón que los cereales y no tiene gluten. Los blinis rusos o las crepes suelen hacerse con esta harina. De este grano de alforfón o trigo sarraceno se obtiene esta harina grisácea que está recuperando en la cocina española el protagonismo que tuvo en recetas tradicionales como la que nos enseñaron hace tiempo. Nuestras abuelas ponían en un cazo al fuego 5 litros de agua y 900 gramos de harina de trigo sarraceno. Tenían que remover la mezcla siempre en la misma dirección para que no se formaran grumos. Y no paraban. Podían pasar 3/4 de hora hasta obtener una masa con la consistencia que necesitaban. Lo dejaban enfriar en un molde y después cortaban porciones para freír. Azúcar, miel o vino dulce daban el toque final a un gran postre casero. Está bien, pues vamos a saludar ya a Eulalia Vidal, nuestra experta en nutrición. Buenas tardes, Eulalia, bienvenida. Buenas tardes, Juanjo. Bueno, hemos visto que los celíacos no toman arroz, no toman trigo, no toman maíz por el tema del gluten, pero claro, hay otros cereales, otros pseudocereales que no tienen gluten, ¿no? Sí, las personas que son celíacas, el arroz sí que lo toman, lo único que pueden tomar es arroz y maíz, ¿no? Entonces, claro, queda un poquito limitado. Hoy en día tenemos diferentes que no son cereales, son pseudocereales, ¿no? Que realmente hacen el papel del trigo, del arroz, del maíz y que realmente no tienen nada de gluten. Por ejemplo, aquí tenemos el mijo. El mijo es un pseudocereal que realmente tiene las mismas propiedades que puede tener el arroz, incluso un poco mejores, porque su proteína es de muy buena calidad, tiene rica en hierro. Después tenemos también, por ejemplo, el amaranto, que sería otro. Tenemos el trigo sarraceno, y tenemos la quinoa, ¿no? Aquí simplemente decir que hay un cereal que a veces a mí me preguntan, ¿pero esto tiene gluten o no tiene gluten? Que es la espelta. La espelta es un cereal que es cierto, es muy bajo en gluten y las personas que les sienta un poco mal el gluten, pues a veces este tipo de cereal les va bien, pero que sobre todo las personas celíacas no deben consumirlo porque tiene gluten, lo cual, ¿cuáles son los que no tienen? El arroz, el maíz y estos 4, como decíamos, el amaranto, el mijo, trigo sarraceno y lo que es la quinoa. Vale, si nos centramos, por ejemplo, en el trigo sarraceno, este que tenemos aquí, ¿qué nos aporta desde un punto de vista nutricional? A ver, aquí, desde el punto de vista nutricional, hay cosas muy interesantes. La primera es la proteína, es decir, siempre decimos en los vegetarianos, ¿no?, que el arroz debe combinarse con las legumbres, que el maíz, porque la calidad proteica no es buena. Pues en este caso, el trigo sarraceno realmente tiene una proteína de muy buena calidad, una proteína que se digiere muy bien, incluso en cantidad tiene un poquito más que lo que tiene el arroz y lo que tiene el maíz, lo cual es muy rica. Y otra propiedad muy interesante del trigo sarraceno es la fibra, es muy rica en fibra, yo creo que de los que tenemos aquí es el más rico en fibra, lo cual personas con problemas cardiovasculares, personas con problemas de estreñimiento, deben consumirlo porque incluso tienen mucho más fibra que tiene el maíz y el arroz y con una particularidad que vale la pena decirle y es que siempre decimos que por ejemplo las legumbres que evidentemente no tienen gluten son muy ricas en fibra, pero es una fibra que a veces mucha gente dice es que me da gases. Pues el trigo sarraceno realmente el tipo de fibra que tiene es una fibra insoluble, lo cual para el estreñimiento va muy bien, pero no es flatulenta, lo cual lo que evita este problema que tenemos con las legumbres y no tenemos que combinarlo con nada. Y finalmente el hierro, es de los que tiene más hierro, pero solo una precaución. Este hierro, como siempre decimos, es un hierro que cuesta un poquito de absorber, porque el hierro de los vegetales cuesta un poquito más. Solución, pues que siempre que hagamos el trigo sarraceno en forma de ensalada o de otra manera, en esta comida siempre haya algún alimento crudo, como puede ser vegetal o una fruta, porque la vitamina C nos va a ayudar a mejorar la absorción de este hierro, lo cual vale la pena. Pero si esa verdura, en lugar de tomarla cruda, la rehogamos con el trigo sarraceno, no, porque estamos perdiendo vitamina C. Entonces lo mejor es tomar el trigo sarraceno en forma de ensalada o con verduras ya cocidas, un poco de ensalada o un tomate aliñado o bien una fruta. Con la fruta de postres como una naranja o un kiwi ya es suficiente. Esta vitamina C lo que ayuda, porque realmente es de los
más ricos en hierro, tienen mucho hierro. Y de estos 4 pseudocereales que nos has traído, Eulalia, ¿los tiempos de cocción para los amigos que quieran probarlo son los mismos? Son diferentes, cada uno tiene su tiempo de cocción. Hay que con 10 minutos tiene suficiente, hay con 20, por ejemplo aquí tenemos la quinoa. La quinoa también depende un poquito de, hay gente que le gusta mucho al dente y hay gente que le gusta mucho hecha. Entonces la quinoa, si la dejas 15 minutos, pero ya parto de que el agua está hirviendo, porque si no, claro, es mucho más tiempo. Unos 15 minutos queda un poco al dente. Si lo dejas unos 20 minutos, pues claro, queda más blandita. Esto depende del gusto, ¿no? Por ejemplo, el mijo, yo siempre digo que es interesante lavarlo primero para sacar un poco el almidón, pero que cuando lo haces queda a veces un poco pegajoso. Sí. Entonces, lo que yo aconsejo es que siempre se mezcle con verduritas, ¿no? Para que realmente quede más suelto. Todo va a depender del gusto de las personas, pero los tiempos de cocción pueden ser 10, 15, máximo 20 minutos. Bueno, ahora que hablabas del mijo, es que claro, tiene mucho almidón, ¿no? Por eso... Todos, bueno, claro, tienen carbohidratos y esto es lo que hace que realmente quede pegajoso, como el arroz. Por eso siempre decimos lavar un poco el arroz para que no quede tan pegajoso. Digamos. Y con respecto a la quinoa, tiene muchas propiedades, ¿no? Mira, la quinoa, la verdad es que no es lo que se dice, ¿no? Que hay gente que dice, es que con la quinoa lo curo todo. No es así, pero cosas particulares de la quinoa. Decíamos lo de la fibra, decíamos lo de la proteína, es muy rica en magnesio también, y es muy rica en un aminoácido que es el triptófano, que realmente es un aminoácido que ayuda a relajar, a sentirse bien, y es cierto que a veces decimos, entre que es rica en magnesio y es rica en triptófano, realmente es un pseudo cereal que por las noches, pues en forma de ensalada, sería muy aconsejable. La fibra que tiene también es como el trigo sarraceno, es una fibra que es muy rica en fibra y que no es flatulenta, lo cual para problemas de restreñimiento, para incluso patologías cardiovasculares va muy bien porque no es flatulenta. Y con respecto al amaranto, es curioso porque tengo entendido que es la comida de los astronautas. ¿No? ¿Sí? Sí, se lo llevan ahí arriba porque parece ser que de elaboración es muy cómoda. Bueno, la verdad es que es de fácil elaboración, pero lo que tiene de particular es que el amaranto sí que se utiliza, incluso en forma de ensaladas la gente lo pone, pero sobre todo el amaranto se utiliza, no sé si alguna vez lo has visto, unas tortitas, como unas galletas. Entonces esto, como es muy seco, se conserva muy bien. Y encima puedes poner pues que queso, que jamón, que un poco de miel. Y claro, realmente son barritas con un valor nutricional muy alto, porque son muy ricas en carbohidrato y proteínas. Y sobre todo lo que decía, el tipo de proteína que tienen es de muy buena calidad, lo cual de estos que tenemos aquí no hace falta mezclarlo con otro cereal ni con otra legumbre, porque de por sí ya tienen los 8 aminoácidos esenciales, es decir, la calidad proteica es muy buena. Incluso en personas vegetarianas, que no tienen nada que ver con los celíacos, pues que siempre combinan cereal con legumbres, en estos 4 casos no haría falta. Con esto tendrían el aporte de carbohidratos y el aporte de proteínas. Realmente es interesante. Pues Eulalia Vidal, desde luego que sí. Muchísimas gracias por traernos esta pequeña muestra de los pseudocereales. Gracias a vosotros. Hasta la próxima semana.